viendo en un ratito más. De hecho, ya lo tengo, nada más que no me abría bien la página de la universidad. Me parece que por ahí estuvo fallando. De hecho, nos pidieron así Sí, como que si teníamos pronto para que terminara el examen alargar un poco más, pero pues yo lo subo al rato para que se tenga toda la semana para contestarlo, pero pues igual entre más rápido lo puedan contestar, pues mejor para poder subir calificaciones rápido. ok, Entonces, sí, bueno, hoy pues es el día que tengo todas las tareas, así que pues supongo que sería hasta en la noche, o si no, mañana sí, temprano sería que sí, si lo checara. no, en el transcurso del fin de semana no hay ningún problema. Ok, ok. Entonces, bueno, vamos a continuar. La clase pasada estábamos viendo pues las diferentes acepciones de la palabra derecho y pues veíamos que cuando hablamos de derecho podemos hablar de varias cosas, ¿no? Diversas clasificaciones, mencionábamos por ahí si derecho público, derecho privado, derecho administrativo, etcétera, ¿no? Vamos a continuar a ver ahora el derecho como ciencia. Les comparto la presentación. Ok, creo que ya ahí se alcanza a ver bien. Entonces, bueno, vamos a ver que muchas veces se maneja al derecho como una ciencia jurídica, porque pues es una disciplina, tiene un ordenamiento, tiene una metodología y pues tiene su propio campo de estudio, ¿verdad? Se analizan diferentes conductas, temas, tiene diferentes ramas. Entonces, pues vamos a encontrar que sí es una ciencia, no una ciencia exacta como pudiera ser, no sé, las matemáticas, la química. Un segundo. Perdón, entonces vamos a ver que va a haber pues ahora sí que diferentes ramas, diferentes campos de estudios del derecho y pues entre esos vamos a encontrar la primera clasificación que sería el derecho público. Ya lo habíamos visto como una acepción de la palabra derecho. Y el derecho público lo vamos a ver como el conjunto de normas que regula las relaciones y funciones del Estado y las relaciones de este con las particulares. Es decir, el derecho público siempre va a estar inmiscuido el gobierno de alguna manera, ¿verdad? El Estado, las diferentes instituciones que se tienen para regular las relaciones con los particulares y pues entonces vamos a encontrar a este derecho público clasificándolo como derecho constitucional, administrativo, procesal, penal, el derecho fiscal y el derecho internacional público. Aquí estoy poniendo una pequeña definición de qué es cada uno de estas ramas del derecho. Lo voy a leer así rápido para poder entender de qué es cada uno de ellos. Yo creo que desde el nombre nos indica qué es lo que está regulando, pero vamos a encontrar primero el derecho constitucional. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura del Estado, las formas de los gobiernos, las funciones de sus órganos, las relaciones de los mismos entre sí y los particulares. La Constitución es pues lo que da nacimiento como tal a un Estado, a un gobierno. Entonces, en la Constitución normalmente es lo que se regula, cómo se va a estructurar este nuevo gobierno, este Estado, qué formas va a tener, cómo van a funcionar sus diferentes órganos y pues el derecho constitucional a eso se va a abocar, a estudiar la Constitución, a estudiar cómo está estructurada esta Constitución y ver si realmente lo que nos dice la Constitución se está cumpliendo en el día al día, si nos dice cómo se regula la interacción entre el gobierno y un particular, pues vamos a ver que en la práctica se esté cumpliendo y si no es así, pues entonces ya nos vamos a esta rama del derecho constitucional
para ver por ahí qué es lo que está pasando, porque se está violentando de alguna manera la Constitución o cómo se está interpretando en cierto momento la Constitución. El derecho administrativo lo vamos a entender como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y el funcionamiento del poder ejecutivo, de los servidores públicos y en general, pues del ejercicio de la tarea de la tarea administrativa del Estado. Normalmente, pues sabemos cómo funciona pues esta parte del poder ejecutivo, ¿verdad? En donde está pues el presidente y están los diferentes órganos que van a hacer esta parte de ejecutar lo que nos dice la legislación, ¿verdad? La Cámara de Diputados ya hizo lo suyo, ya hizo la normativa, ya pues hizo algún reglamento, alguna ley, y pues a través del Poder Ejecutivo se va a poner en marcha esa normatividad, ¿verdad? Y entonces eso es el derecho administrativo, cómo se va a llevar a cabo toda esta tarea administrativa del Estado y pues cómo esta tarea administrativa afecta de alguna manera a los particulares. Y pues cuando se afecta estamos hablando ya de este derecho, ¿verdad? Vamos a ver que hay normas jurídicas que regulan esas relaciones que hay entre toda esta parte del gobierno, de la ejecución de sus tareas, de la administración pública y cómo también nosotros como particulares interactuamos con esas tareas. Entonces, para eso nos va a servir precisamente el derecho administrativo, que nos digan, mira, para hacer esto, la autoridad tiene que cumplir con estas funciones, tiene que tener estos requisitos, tiene que tener esta competencia y nosotros como particulares ya sabemos si es correcto este acto administrativo o si tiene por ahí algo, si realmente está funcionando el procedimiento, porque tenemos ya un conjunto de normas que nos dicen cómo tiene que interactuar el gobierno con nosotros en este ámbito. El derecho procesal nos dice que es el conjunto de reglas que regulan la aplicación de los procedimientos que deben de seguir las partes ante un juzgado o tribunal con el fin de esclarecer una situación jurídica que se suscite. Nos dice por allá artículo 14, 16 que nadie puede ser juzgado sino mediante un juicio con los debidos procedimientos. Esos procedimientos a los que se refiere nuestra Constitución van a ser precisamente parte de nuestro derecho procesal. Tiene que haber un procedimiento para llevar a cabo cualquier cosa, ¿verdad? Desde una demanda entre particulares, desde, no sé, una multa, cualquier cosa que nosotros digamos, bueno, me voy a ir a juicio. ¿Qué clase de juicio vas a llevar? ¿Qué procedimiento se tiene que llevar para tú poder obtener una sentencia? Claro que procedimientos, pues va a haber muchos, dependiendo la vía que se va a demandar, pero para eso tenemos nuestro derecho procesal que nos dice la forma en que nosotros tenemos que presentar nuestra demanda, nuestra denuncia, en el caso de derecho penal, la forma en que tenemos que acercarnos a la autoridad, qué autoridad nos puede competir, qué pruebas puedo allegar, y pues toda esta parte de los plazos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer mi demanda? ¿Cuánto tiempo tengo para ofrecer pruebas? ¿Se pueden ofrecer desde el principio o hay una etapa específica para eso? Para rendir nuestros alegatos. Toda esta parte la va a regular el derecho procesal. Obviamente no hay un solo derecho procesal para todos los procedimientos, cada uno de ellos tiene su proceso, pero todo este conjunto de procedimientos forman parte del derecho público porque va a ser la forma en que nosotros como particulares podemos obtener justicia a través de los órganos del Estado que nos brinda el Estado para esta parte, ¿verdad? A través de todo este poder judicial. Y algunas otras autoridades también forman parte del derecho del Poder Ejecutivo que también llevan derecho procesal. Por otro lado, tenemos el derecho penal, es el conjunto de normas jurídicas que tienen como fin establecer las penas en relación con las conductas que han sido consideradas como delitos. Nosotros tenemos un código que nos dice qué conducta en específico se considera como delito. Y ya no, pues que privar de la vida a alguien, sustraer algo que no es nuestro, y pues ahí nos da nuestro código un montón de definiciones y de tipos penales. Si yo caigo en esta conducta, privo de la vida a alguien, pues entonces me va a aplicar este derecho penal.
vamos a aplicar el ojo por ojo, diente por diente, puede llegar las víctimas a hacer justicia por su propia mano, no, porque para eso no existe el derecho penal y eso es competencia del Estado. ¿Quién puede ejercer ese derecho penal? Pues únicamente el Estado. Nosotros nos podemos acercar, hacer las denuncias correspondientes, pero pues básicamente la búsqueda, la investigación va a ser pues función del Estado. Y nosotros como particulares pues vamos a interactuar con este derecho penal, ya sea como víctimas, como ofendidos, como pues coadyuvantes en algún momento, a lo mejor nos citan por ahí que como testigos, si tenemos nuestra especialización, pues a lo mejor hasta como peritos, y pues todo esto es para poder al Estado hacer esta justicia, ¿verdad? Hacer esta parte de labor que tiene para esclarecer hechos, investigar y en su momento pues fincar responsabilidades y aplicar las penas. El derecho fiscal es un conjunto de normas que estudia los derechos, impuestos y contribuciones que deben aportar las personas físicas y morales integrantes de un Estado para la satisfacción de las necesidades del propio Estado y sus ciudadanos. Luego por ahí se le está intentando como cambiar el nombre al derecho fiscal porque en algunos países lo fiscal se malentiende como el derecho penal porque pues hay una fiscalía, hay un fiscal, entonces para evitar esa parte, pues muchas veces se le llama el derecho de contribuciones o el derecho tributario, pero pues básicamente lo vamos a identificar así, ¿no? Todavía lo podemos encontrar como el Código Fiscal de la Federación, pues nos habla sobre derecho fiscal. Entonces hay normativa que nos va a decir nosotros como ciudadanos qué obligaciones tenemos hacia con el Estado, que pues básicamente es contribuir de alguna manera con esta parte de impuestos, derechos, el pago de todo lo que tenemos que hacer para que el Estado funcione y pueda cumplir con sus objetivos. Entonces, para eso nos dice que van a satisfacer necesidades del propio Estado y de los ciudadanos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de esta recaudación que se hace y aplicando lo recaudado en realmente solventar estas necesidades. Entonces, todo lo que hablemos, no, pues ¿cómo se va a dividir el derecho fiscal? Pues en un sinnúmero de normativas, ¿no? Que nos van a hablar de impuestos, de contribuciones, pues todo lo que tenga que ver con tributos, lo vamos a entender como derecho fiscal, derecho tributario, pues ahora sí que todos los sinónimos que le encontremos. Por último, tenemos el derecho internacional público. Es el conjunto de normas jurídicas cuya función es regular las relaciones entre los estados como miembros de una comunidad internacional, así como el funcionamiento de los órganos internacionales. Entonces, pues todo donde el estado trata con otros estados, ¿verdad? Donde ya interactúan a través de esta comunidad internacional, donde hay órganos, en donde estos órganos se conforman de varios países, de varios estados, y pues toda la normativa que se desarrolla a partir de estas relaciones lo vamos a entender como derecho internacional público. Entonces, todo esto que acabo de decir forma parte del derecho... Ay, se me trabó. Del derecho público, ¿verdad? Cómo el Estado regula esas relaciones con los particulares. Y ya dependiendo en qué ámbito nos encontremos, pues podemos hablar de un derecho penal, de un derecho administrativo, de un internacional público. Pero también hay derecho privado, este derecho de los particulares, ¿verdad? Es el conjunto de normas que regula las relaciones pues entre los particulares. Lo vamos a entender como derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional público. Es decir, yo como particular no estoy interactuando con el Estado, estoy interactuando con otro igual mío, ¿verdad? Con otro particular. Nuestro derecho civil va a ser el conjunto de normas jurídicas y disposiciones que regulan las relaciones de los particulares en lo referente a su persona, cosas, sucesiones, obligaciones, contratos. Entonces, el civil lo vamos a entender pues básicamente como nosotros como particulares, como las cosas de nuestra vida diaria. Si estamos hablando de todo lo referente a nuestra persona,
¿Quién va a regular, por ejemplo, nuestro nombre, nuestra afiliación, alimentos, todo lo que tenga que ver con derecho familiar, lo que tenga que ver con sucesiones, con nuestras propiedades, con los contratos que firmamos con otro particular, con las obligaciones que adquirimos por, pues puede ser por un contrato o puede ser por alguna gestión de negocios, por algún mandato? Toda esta parte de obligaciones que obtenemos de un particular a otro particular, pues lo vamos a tener como derecho civil. Pues voy a contratar a un profesionista, pues este contrato va a ser parte del derecho civil porque este profesionista también es un particular, no estoy contratando una empresa, no estoy contratando un banco, estoy contratando un particular a otro particular, pues nos vamos a guiar entonces por nuestro derecho civil. El derecho mercantil, por otra parte, es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones de los particulares cuando estos ejecutan un acto de comercio. El acto de comercio no lo va a definir el Código de Comercio, ¿verdad? Pero todo lo que tenga que ver básicamente con especulación comercial entra como parte del derecho mercantil, ¿verdad? Yo compro una mercancía para revenderla, pues entonces va a ser derecho mercantil porque yo tengo mi empresa y tengo mi negocio y entonces no lo estoy comprando como particular, no estoy comprando la mercancía para poder usarla, la estoy comprando para obtener un lucro, para obtener una, una ganancia y pues esto forma parte del derecho mercantil. De igual forma, si hacemos un contrato con una empresa, pues normalmente también forma parte del derecho mercantil. Si es, por ejemplo, con un banco, va directamente al derecho mercantil. Entonces, aquí ya estamos hablando de actos de comercio, de cómo nosotros sí como particulares podemos tener negocios, pero si este negocio es un acto de comercio, se va al derecho mercantil. El derecho internacional privado. Ahorita hablábamos que hay un derecho internacional público que va a regular pues la función de la interacción de un país con otro país. En este caso, lo que va a regular el internacional privado pues son particulares, sí de diversos países, pero en forma particular. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares de diversos países o de sus bienes cuando estos están siendo nacionales de un estado se encuentren en territorio de otro país, así como la condición jurídica de los extranjeros y el derecho de nacionalidad. Entonces, pues de esto se va a encargar el derecho internacional privado cuando nosotros como particulares tenemos que interactuar con otro país, con otra normativa, pero en nuestra calidad de particulares. Entonces, en este caso entra al derecho internacional privado. Otra forma, otra rama del derecho lo vamos a encontrar con el derecho social. El derecho social es el conjunto de normas jurídicas, resultado de una nueva concepción del ser humano con respecto del derecho. Pretende regular equitativa y equilibradamente las relaciones que se dan entre el Estado y los particulares, principalmente los más débiles y desprotegidos, proponiéndose evitar la discriminación de ciertas clases sociales y buscando alcanzar la paz social. Bueno, este derecho social básicamente lo que busca es tratar de equilibrar estas relaciones, ¿verdad? Cuando hay algún grado de vulnerabilidad de algún sector, pues entonces el derecho social lo que trata es de proteger este sector para evitar algún tipo de discriminación, de brechas. Entonces, pues busca que se satisfaga una necesidad que hay en un grupo vulnerable. Tenemos al derecho laboral, derecho agrario, derecho a la seguridad social y derecho económico. Entonces, pues aquí estamos hablando como de relaciones pues entre jerarquías, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, el derecho laboral, pues tenemos al patrón y tenemos al trabajador y podemos decir, bueno, pues son particulares, sí, pero el poder que ejerce el patrón sobre el trabajador, pues es mucho. Entonces, para eso nos sirve el derecho laboral, para tratar de regular ese poder que se tiene, que aunque no es el Estado, no es el gobierno, pues es alguien que tiene poder, que está ejerciendo poder en ese momento en esa relación. Entonces, para eso nos ayuda el derecho social, para tratar de equilibrar esas relaciones que se dan. Entonces, bueno, el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrones y trabajadores. Entonces, ahí nos va a decir cómo tratar como de frenar un poco
pues el poder que se tiene, eh, pues por el hecho de tener pues una jerarquía mayor, ¿verdad? El derecho agrario es el conjunto de normas que rigen la solución de los problemas derivados del reparto e inafectabilidad de tierras y aguas, de la dotación de tierras a los núcleos de población. Entonces, el derecho agrario pues surge de esta necesidad que se tiene de regular a los campesinos, ¿verdad? A esta parte de la población que de pronto se ve un poco desprotegida porque pues o no se tiene el conocimiento o no se tienen los medios para poder asesorarse correctamente, pues el derecho agrario busca poner solución de esta parte del reparto de tierras, de que no se les, pues se les quite y puedan tener este medio de subsistencia. El derecho de la seguridad social es el conjunto de normas, principios e instituciones jurídicas que se proponen la protección del ser humano frente a cualquier riesgo que ponga en peligro su estabilidad psicológica y económica. Aquí la seguridad social pues nos habla de muchas cosas, ¿no? De varios derechos que tenemos nosotros como partes e integrantes de la sociedad. Igual forma parte de estos derechos de segunda generación que vimos en clases anteriores, donde el Estado nos debe de brindar un mínimo y pues va a ir frente a varias cosas, ¿no? No puede poner algo en riesgo nuestra estabilidad psicológica y económica, ¿verdad? Al final de cuentas, pues es un seguro, es algo que nosotros podemos usar, podemos no usar, pero pues el punto es ahí tenerlo. Derecho económico es el conjunto de normas jurídicas que rigen la cooperación humana en las actividades de creación, distribución y consumo de la riqueza generada por un sistema económico. Aquí pues vamos a ver cómo el Estado va a poder distribuir de forma tal que pues no se beneficie demasiado a un sector de la población, menoscabando la economía de otro sector. Entonces, pues aquí está todo lo que nos va a hablar de normas sobre cómo se va a consumir, cómo se va a distribuir la riqueza, vamos a entenderlo como derecho económico. Además de esto, pues vamos a entender que hay diferentes disciplinas jurídicas auxiliares. Podemos a lo mejor aquí encontrar tanto en el derecho público, derecho privado y derecho social, pues como parte de cómo se conforma todo el derecho de nuestra sociedad, ¿verdad? Si no es derecho público, pues es derecho privado y si no es derecho social. Entonces, básicamente con estas tres ramas del derecho podemos cubrir la existencia de toda la normatividad de nuestro país, pero además vamos a entender que hay diferentes disciplinas jurídicas que auxilian al derecho. Estas ayudan a la creación del derecho. Son normas jurídicas auxiliares que sirven o sirvieron a los juristas como antecedentes para estudiar las normas del derecho. Y dentro de estas, pues vamos a encontrar a la sociología del derecho, historia del derecho, derecho comparado, economía política. Aquí les estoy poniendo igual una pequeña definición de cada una de ellas y cómo van a auxiliar realmente al derecho. La sociología del derecho es la disciplina que tiene por objeto la explicación de los fenómenos jurídicos y sociales considerados como hecho social. Entonces, aquí a la sociología no es como tal una disciplina que nos diga qué es lo que hay que hacer o cómo debemos comportarnos, ¿verdad? No nos va a brindar una norma, una legislación, sino que lo que va a hacer es explicar básicamente cómo funciona o cómo está funcionando la sociedad en un momento, cómo las personas actúan frente a alguna normativa, busca brindar una explicación de por qué se está actuando de tal manera, de por qué se está incumpliendo, por ejemplo, alguna normativa y pues básicamente no, a la sociología pues no le va a interesar lo que digan los códigos, sino más bien cómo realmente están sucediendo las relaciones entre los hombres, cómo se están interactuando, independientemente de si hay una normativa o no. La sociología del derecho, pues lo que va a buscar es esta explicación de lo que está pasando en la sociedad. Y entonces, pues para eso nos sirve o para eso apoya al derecho, explicando cómo está
en qué momento está la sociedad, cómo está interactuando y pues a partir de ello buscar alguna solución o alguna normativa. Tenemos también a la historia del derecho. Es una rama o capítulo de la historia en general, suele ser definida como la narración de los sucesos ocurridos en el pasado. Pues obviamente la historia nos va a servir porque nos va a hablar de las épocas anteriores y pues entonces a partir de esta historia podemos encontrar ciertas características, productos culturales que quedaron a partir de alguna situación, cómo a lo mejor han pasado ciertas cosas y la historia pues nos va a ayudar a poder evitarlas. ¿Cómo, qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Algo que se debe de evitar, ¿cómo le vamos a hacer para evitarlo, para que no vuelva a pasar? Por ejemplo, una guerra, algún tipo de revolución. Y pues para eso nos sirve la historia. La sociología jurídica también puede referirse como o acompañarse con la historia del derecho y pues a partir de ahí decir, mira, dar una explicación de los acontecimientos que sucedieron en esta historia, pero se usa un método pues distinto, ¿verdad? Porque en la historia no se va a buscar una explicación, sino que se busca causas, factores, cómo se fue haciendo algún cambio, qué se detectó para que detonara cierta situación y la sociología sí va a buscar algún tipo de explicación de respuesta a las interacciones. Entonces, pues sí se puede estudiar la sociología en la historia del derecho, pero pues las ramas actúan, o bueno, las ciencias auxiliares van a actuar o van a tener métodos diferentes. El derecho comparado es la comparación de los diferentes sistemas legales del mundo. Entonces, bueno, cuando tenemos un derecho interno, pues normalmente volteamos a ver qué están haciendo los otros países, ¿verdad? Cómo resuelven cierta situación. Además, pues con la sociedad que tenemos actualmente, pues es normal que tengamos que buscar soluciones de manera internacional y pues de esta manera en el derecho comparado lo que busca es resolver pues diferencias en los sistemas jurídicos, ver cómo se están desarrollando culturalmente en otros sistemas. Si por ejemplo buscamos un país con un desarrollo económico similar al de nosotros, ver en materia legal en qué se parece, qué podía diferenciarse, cuáles son las características a lo mejor morales o sociales de cierta normativa, ver si se debe a la historia, a la cultura, este tipo de diferencias y pues también nos puede ayudar a buscar pues algún tipo de solución que tengamos en ese momento. Bueno, esto ahorita no nos está funcionando, tenemos por ejemplo que hacer otro código penal. Vamos a buscar un país que más o menos se parezca económicamente, culturalmente, que tenga una historia no tan diferente al de nuestro país y vamos a ver qué están haciendo ellos y cómo los está funcionando. Y pues a partir de ahí podemos empezar a crear derecho. Por ejemplo, nuestro derecho penal pues está muy inspirado en lo que se estaba haciendo en Chile, porque en su momento pues ellos también hicieron una reforma y a partir de ahí pues va surgiendo también hace unos 8 años el cambio que se hizo en el proceso penal. Y por último tenemos a la economía política. Esta es una de las ciencias particulares que forman la economía, proporciona a los gobernantes los medios o instrumentos con los que se puede alcanzar determinados fines para elevar lo más posible los niveles de producto nacional y de distribución. Un ejemplo es el desarrollo de programas para incrementar el empleo, tener una mayor estabilidad y pues evitar el desempleo. Entonces, la economía política pues nos va a servir para eso, ¿verdad? Para buscar medios, para buscar fines, procesos en los que el Estado va a intentar incrementar la economía, tener pues mayores